Bueno, buenos días. Yo soy el calígrafo público diplomado en pericias judiciales, Hugo Damián González, y bueno, como expositor de este primer congreso de criminalística y criminología, mi exposición está referida a tintas, a borrados y remoción de tintas borrables y tintas de gel termosensibles. Una viscosidad, ¿no?, que no es absorbida en el papel primeramente, sino que queda en la superficie del soporte de la hoja. Y se va a ir fijando después de las 4 o 5 horas, ¿no? En este caso, en este tipo de bolígrafos borrables, puede ser eliminado por fricción, por la maniobra abrasiva de borrado, ¿no es cierto? Y dejando pocas evidencias. Entre una de ellas es la presión ejercida, ¿no es cierto?, por la mano. En el tema de las tintas, gel termosensible, como ustedes van a ver después en el taller, pueden ser eliminados también por una goma de borrar, que tiene incorporado en la estructura del útil, o si no, por temperatura, por calor. 65 grados de calor, y permite también, tiene la particularidad también de poder ser restituidas si cambia la temperatura, llevándolo a menos de 15 grados. Es decir, que se puede erradicar, ¿no?, por dos métodos: de borrado por fricción o por temperatura. Lo que tiene por temperatura es que no deja rastros en el papel, ¿no? En el tema de borrado queda la acción abrasiva, ¿no? En el caso de las tintas borrables, queda la acción abrasiva, la presión, ¿no?, la presión escritural, y pueden quedar restos de suciedad de la goma o restos de la sustancia de la goma, ¿no? En el tema de estas tintas, ¿no?, se desvanecen los pigmentos. ¿Cómo? Cuando lo quema, calor. ¿Con calor? La tinta desaparece porque... Claro. Claro, sí, desaparece por calor. Desaparece por calor y quedan los pigmentos. Pigmentos que de forma directa no lo podemos observar, pero utilizando otros métodos con luz ultravioleta, infrarrojo o luz oblicua, ¿no?, vamos a ver, ¿no es cierto?, los pigmentos desvanecidos. Aquí lo tenemos, menos de 15 grados. Bueno, en la presente exposición se expresan y detallan exhaustivamente todos los métodos técnicos utilizados y resultados obtenidos, ¿no es cierto?, ya que existe poca información al respecto, hay pocos trabajos realizados sobre estos estudios, ¿no es cierto?, y es un elemento muy didáctico porque hoy están en el mercado, hay distintas empresas que lo comercializan y puede ser utilizado en una oficina, para una corrección, para un trámite administrativo o de forma didáctica en la escuela, pero también puede ser utilizado por personas inescrupulosas o falsificadores para producir cualquier alteración documental, ¿no?, y poder reinscribir o reinsertar otra leyenda, a través de una maniobra que se llama, ¿no es cierto?, una maniobra de sustitución, alteración por sustitución. Bien. Bueno, también puede ser utilizada, como dijimos, por personas inescrupulosas, para realizar cualquier clase de documento. La investigación está delimitada a distintas áreas del examen documental, ya sean medios físicos, mecánicos u ópticos. En este caso, la tinta termosensible, la tinta primitiva, que es la que dice 12.000, ¿no?, fue desvanecida, ¿no?, fue desvanecida. Por luz directa no lo vamos a observar, pero sí con luz oblicua o con luz ultravioleta o infrarrojo nos va a permitir ver. En este caso la tinta está desvanecida y fue agregado, se produjo una alteración de sustitución. Primeramente, ¿qué se hizo?, ¿no es cierto?, una alteración de ¿qué?, de borrado, de remoción, ¿no?, y una restitución, es decir, cambia el estado original del documento.
Ahí tenemos. La tinta de bolígrafos borrables responde a una composición distinta a los bolígrafos corrientes. Si bien el sistema de mecanismo, ¿no es cierto?, de inscripción es el mismo, a través de una bolilla, tiene lo mismo que el bolígrafo, pero la tinta es totalmente distinta. Sí. Fácil eliminación. Logra fijarse después de las 4 o 5 horas de haberse asentado, ¿no es cierto?, en la superficie del papel o del soporte. Como referencia, ¿no es cierto?, las primeras tintas borrables fueron introducidas en el año 1979, patentada por la división Piper-Mead, ¿no?, de la compañía Gillette, aunque en el año 1975 la primera patente, ¿no es cierto?, fue conseguida por la empresa Scripto sobre este mismo tipo de tinta. A título informativo, la composición de los componentes de una tinta borrable, ¿no?, en lo que respecta a su composición en peso y a los distintos elementos químicos que contienen, ¿no es cierto?, el compuesto de la tinta. Morfología estructural, como le dije, del instrumento escritor. Es un elemento importante, ¿no es cierto?, la morfología de la punta o bola de metal, ¿no es cierto?, del bolígrafo, ya que es la que recibe realmente toda la presión, ¿no?, además del peso de la mano y la fuerza de los dedos, es decir, todo debe estar soportado sobre esa pequeña bola que está fabricada con carburo de tungsteno, que es duro, ¿no es cierto?, y resistente, ¿no?, es un elemento que se utiliza en la fabricación de munición antiblindaje, y el diámetro es de apenas 1 milímetro. Como ven, esta es la bolilla, ¿no?, o la esfera, ¿no?, donde recibe la tinta del engarce, ¿no?, y hace un movimiento de rotación. Su funcionabilidad, ¿cómo funciona? Es por un fenómeno de capilaridad. La tinta se mantiene entre la bola, como le dije, y el engarce, debiendo tener una alta precisión en la fabricación, y al deslizarse la punta por la superficie del papel, la pequeña esfera toma tinta de uno de sus extremos. La naturaleza de esta tinta borrable está relacionada con la viscosidad, por lo que esta composición de tinta no impregna las fibras, sino que se encuentra en la superficie, ¿no es cierto?, del papel. Acá tenemos bolígrafos de tinta borrable, los que se adquieren a partir del año 1984. Las características respondían a una similitud de los bolígrafos corrientes. Los bolígrafos corrientes tienen una tinta espesa, pero en este caso tiene mayor viscosidad. Acá tenemos las estrías, ¿no es cierto?, del movimiento de la bola que va produciendo de un bolígrafo corriente y de un bolígrafo borrable. Como pueden observar, al existir un cambio de dirección, la bolilla que produce una descarga, ¿no?, produce una mácula de tinta y después un vaciamiento. Al rodar, al cambiar de dirección, ¿no?, puede que no haya alargado el resto de la sustancia, ¿no? Entonces, al rotar y a cambiar de dirección, ¿no es cierto?, produce una mácula, hace un descargo y después un vaciamiento detrás. Y para observar las diferencias específicas tendría que ser analizada más a nivel microscópico entre el bolígrafo corriente, ¿no es cierto?, y el bolígrafo de tintas borrables. Bueno, las tintas de gel termosensible es una sustancia acuosa, ¿no es cierto?, de muy alta viscosidad, que son disolubles en agua como en disolventes orgánicos fuertes. Como referencia, en el año 1990 la empresa Pentel puso en el mercado un bolígrafo de tinta gel llamado el Ibri, que trabajaba con un compuesto de agua, aceite y pigmentos, que sería una alquimia de tintas sólidas
que de allí deriva, ¿no es cierto?, su nombre de tinta gel. Entre referencias de los útiles de tinta gel que aparecieron en Japón y en Estados Unidos, fue alrededor de los años 1984 y 1990 respectivamente. En el año 2006 la empresa Pilog introdujo un instrumento escritor con la particularidad que los trazos pueden borrarse por fricción, como le había mencionado, con calor, con una temperatura de 65 grados, donde desaparecen los pigmentos, ¿no?, que pueden volver a cobrar su color original cuando es sometido a temperaturas inferiores de menos 15 grados. Es decir, se elimina por calor, se puede utilizar un elemento de convección o radiación, ¿no?, con un mechero, con un encendedor, ¿no?, y desaparece, se desvanece. ¿Qué pasa? No queda rastros en el papel, distinto a esta tinta borrable, que si utilizamos fricción va a dejar un distinto contraste en el satinado del papel, que al recibir una maniobra abrasiva, ¿no?, va a permitir observarlo con luz UV, va a tener distinto contraste. A su vez que la goma, por la suciedad del borrado, puede dejar mancha y restos del componente borrable. Bueno, a título informativo, como es la composición de los componentes de la tinta gel, ¿no? Son distintas sustancias: negro carbón, resina, goma santa, glicerina, agua desionada. Las características del trazo. Bueno, acá tenemos el trazado producido con este instrumento escritor, que está examinado bajo distintos aumentos microscópicos. El soporte tiene una similitud con una goma de caucho, además que tiene una particularidad, ¿no es cierto?, que tiene un menor entintado en el sector central. Ahí ustedes lo pueden ver. Es decir, no lo van a observar con una lupa común, pero sí bajo un microscopio. Tintas de trazo gel termosensible, donde se observa un menor entintamiento, acá con otro color también, en su zona central. Bajo aumento microscópico también tiene trazos filamentosos, ¿no?, trazos filamentosos, ¿no?, y sectores de menor descarga de tinta. Es una característica propia de estos tipos de bolígrafos. Disculpe. Sí. Supongamos que la bolilla del bolígrafo funciona mal, ¿no? Sí. Cuando la bolilla funciona mal es un trazo cortado. Por desperfecto, sí. Si fuese un documento que uno encuentra y se tiene que corroborar la firma o con lupa, como usted dice, ¿se puede corroborar que fue de tal lapicera, así mediante el trazo que sale? Sí, se puede analizar si fue realizado con un mismo tipo de bolígrafo. Hay dos cuestiones. Uno de los puntos de pericia puede determinar si fue hecho por la misma persona. En ese caso va a dejar rastros del gesto gráfico particular y general de la escritura, ¿no? Por otro punto de vista, conforme a lo que me dice, se puede analizar las tintas, ¿no?, si corresponde a una misma tinta o distinta tinta. Y el tema que realmente usted me está preguntando es si corresponde a un mismo bolígrafo o no. Se hace un trabajo, se puede determinar si es un mismo bolígrafo por los defectos de la bolilla, ¿no?, que van produciendo por el desgaste, por la presión, ¿no?, porque es una bola que tiene mucha precisión, ¿no?, y a través del engarce va suministrando la tinta, ¿no?, se va depositando en el papel por capilaridad. Bueno, las estrías pueden ser analizadas, se analizan las estrías, ¿no?, que deben tener las mismas características. Se trabaja también, se hace una demostración fotográfica, ¿no?, con aumentos, con macrofotografías y fotomicrografías. Sí se puede determinar. Gracias. Bueno,
Los peritos calígrafos se enfrentan con frecuencia, ¿no es cierto?, al problema de detectar el sitio de un borrado en un campo gráfico específico. El campo gráfico específico, el documento, de donde está el sector que ha sido alterado, ¿no es cierto?, por una maniobra abrasiva, por una maniobra mecánica en este caso, una maniobra física. ¿Qué es la alteración documental? Significa que su estado o sentido primitivo ha sido modificado en su totalidad o en parte. Es decir, que la maniobra tiende a desnaturalizar el sentido original del documento. Si vamos a encontrar el documento que está firmado, es decir, la firma, ¿no es cierto?, va a dar consentimiento a todo lo que dice arriba, pero hubo un borrado, ¿no es cierto?, y hay otro asentamiento. Por lo tanto, hay una alteración de borrado, y acá vemos lo que le dije, los surcos de presión, ¿no?, y el agregado, ¿no? Cuanto mayor sea el campo gráfico alterado, cuanto menores son las posibilidades de éxito. Cuando menor es el campo adulterado, ¿no?, una enmienda de un 3 a 8, ¿no?, y distinto es que se esté alterando un párrafo completo y sustituyéndolo. En este caso ustedes pueden apreciar la maniobra, pueden apreciar en la fotografía, ¿no es cierto?, la huella dejada, ¿no?, por la escritura primitiva. ¿Lo ven? Bueno, lo que yo hice fue un trabajo de investigación, tanto con un bolígrafo como con otro, ¿no? Y el objetivo de esta investigación constituyó un examen investigativo de los borrados por medios físicos y mecánicos. Los útiles que utilicé fueron de tinta borrable, ¿no?, azul y negra, y tintas termosensible color azul y negra, muestras del papel estándar, ¿no?, distintos papeles con distintos tipos de absorción, y diferentes documentos comerciales, ¿no?, con fondos verdes como pagarés, recibos, que puedan tratar de observarse o disimular un poquito la acción de borrado para ser analizada. Como instrumental técnicos se utilizó lupas de mano, lupas binocular estereoscópico, microscopio digital, lámpara ultravioleta, como la ven, cámara digital de 12 megapíxeles, filtros infrarrojos, fuentes monocromáticas de excitación en 505 nanómetros, es decir, que serían estas serían las fuentes de luz, una cámara digital con un estativo, que es una barra vertical para sostener la cámara. ¿Alguna vez vieron un estativo fotográfico? Si un estativo puede ser un trípode, donde la cámara se asienta, ¿no?, y con las luces verticales. Los estativos tienen una base de madera donde se asienta el documento, ¿no es cierto?, y tienen unos hierros, ¿no?, unos soportes en los costados para poder incorporar o acoplar, ¿no es cierto?, la fuente monocromática de 505 nanómetros. Fuente lumínica que se utilizan. Acá tenemos luces halógenas, LED, utilización de LED y ultravioletas. Fueron los elementos que realmente fueron utilizados. Lupas y microscopios también, como las que tenemos aquí. Son diferentes tipos de lupas, diferentes fuentes de luces. Microscopios digitales también, para analizar distintas características, magnificando el nivel de aumento. Acá tenemos una fuente monocromática de 505 nanómetros azul, que son un módulo LED de 9 watts, conteniendo 3 diodos LED de 3 watts cada uno. Acá tenemos otra fuente de 505 nanómetros
y cámara digital full spectrum. Es decir, que la cámara, esto es para realizar la fotografía infrarroja. Para realizar la fotografía infrarroja, ¿no es cierto?, el sensor tiene un filtro antiinfrarrojo. Ese filtro hay que extraerlo, ¿no?, y liberar, ¿no es cierto?, que el sensor ingrese toda la luz, ya sea ultravioleta como infrarrojo. Para hacer la fluorescencia infrarroja, el trabajo de fluorescencia infrarroja por fotografía, se coloca un filtro infrarrojo que solo va a dejar pasar todo el infrarrojo y poder captar las distintas alteraciones escriturales. Eso para las habitaciones esas que son como la cámara de rollo de antes, son todas rojas, eso, ahí se puede ver. Un filtro infrarrojo. ¿Cómo sería? Si en un cuarto específico tiene que ser todo. Este es un filtro infrarrojo. Como ustedes verán, no se ve nada, ¿no? El trabajo de fotografía infrarroja se hace en un cuarto oscuro. Claro, eso le preguntaba. Claro. ¿Es todo rojo? Claro. No, sin ningún tipo de luz. No tiene que ingresar ningún tipo de luz. Ah, como en las películas se ve todo rojo. Es todo azul lo que se va a ver. Son las dos fuentes monocromáticas, ¿no?, de 505 nanómetros. La cámara digital, ¿no?, con el sensor, con el filtro del sensor extraído, que se llama un filtro hot mirror, ¿no?, que ese filtro impide, ¿no es cierto?, que entre en infrarrojo, ¿no es cierto?, y sea captado por el sensor, ¿no? En este caso se coloca en el objetivo, ¿no es cierto?, el filtro infrarrojo, ¿ya?, y que la cámara pueda utilizar, ¿no es cierto?, y tomar todo el espectro infrarrojo, filtrando todos los otros elementos, que serían un filtro de corte. Acá tenemos distintos filtros también infrarrojos, ¿no?, ya sean de vidrios, ¿no? También existen filtros de gelatina, como son estos, que se utiliza un soporte especial sobre el objetivo para montar el filtro de gelatina infrarrojo. Filtro de corte con distintos nanómetros, ¿no?, 685, 715, 780, 900 nanómetros. Operaciones específicas. ¿Cuáles fueron las operaciones que hice? ¿No? En un tipo de hoja A4 se procedió a insertar diferentes leyendas escriturales, ¿no?, con tintas borrables, y se continuó con el borrado inmediato para remover la escritura con facilidad, donde no pueden advertirse indentaciones con luz visual directa, pero sí lo podemos observar con luz rasante, es decir, con utilización de luz rasante, ¿no?, y poniendo el documento, ¿no es cierto?, vamos a ver las indentaciones, serían los surcos o las improntas dejadas, ¿no es cierto?, por el elemento escritural y por la presión ejercida. Acá tenemos, se logra mayor resultado con empleo de lupas de mano, ¿no? Esto es con luz rasante, donde vamos a ver, ¿no?, que fue removida la escritura por fricción, y quedaron evidencias. Acá tenemos otra, en este caso eliminé parte de un trazo, una alteración por el sector final, ¿no?, fue removido por una acción abrasiva. Acá tenemos, también se hizo el borrado en el transcurso del tiempo, desde que se asentó la escritura en el documento, ¿no?, y con posterioridad de las 6, 14 horas, 24, es decir, se ha trabajado con documento en distintos, el borrado se ha hecho en distintos horarios para observar, ¿no es cierto?, las evidencias que iban quedando. Es decir, que al ir pasando el tiempo son más las evidencias en forma directa que se van observando que aquellas que se hicieron recientemente. Es decir, que ya se asienta, ¿no es cierto?, en la tinta en la superficie del papel después de las 4 o 5 horas, como habíamos expresado.
Acá tenemos la remoción de la tinta con relación al borrado hecho después de las 6 y 14 horas, ¿no? Empleando luz rasante, en forma directa, ¿no? Con relación al tiempo desde 24 y 30 horas. Acá también van observando, es decir, que vemos que tenemos poca modificación con respecto a las primeras, a las que fueron recientes, es decir, que se va conservando. Pero ¿qué vamos observando? Fíjense, vamos observando que, ¿no? Fibras levantadas por la acción del borrado, si por luz ultravioleta podemos ver que van quedando, aparte de las evidencias de las indentaciones, ¿no? De las huellas del surco dejado por la escritura sustituida, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos toda esta zona que son, es un borrado, una remoción, donde el apresto de papel se ha levantado. ¿Lo pueden ver? Bueno, aquí por luz directa, transcurrido 37 y 48 horas de que se confeccionó el documento. Por luz rasante, 27 y 48 horas. Dice cómo se va notando cada vez más. Acá también. Escrito producido dentro de los periodos de 120, 172, 178, 216, ¿no? Y 274 horas. Como ya las evidencias van quedando más latentes, ¿no es cierto?, en el papel. Acá vemos ya con luz rasante, ya se está viendo más las evidencias y las improntas dejadas en el soporte. Otro elemento a tener en cuenta, ¿no es cierto?, en lo que es factor humano o la habilidad del operador del borrado, es de la forma en que se va erradicando, ¿no es cierto? Tiene un factor importante la habilidad de quien realiza el borrado. El profesor Velázquez Posada, ¿no es cierto?, en su obra Falsedad Documental y Laboratorio Forense, ¿no es cierto?, expresa que es la eliminación de escrito por fricción suave. El instrumento radicado, ¿no es cierto?, es un elemento suave y se diferencia del raspado. Su mecanismo, ¿no?, de acción es menos profundo y a la vez menos localizado o circunscrito. Es una manipulación bastante frecuente y las posibilidades de éxito son tan grandes que muchas veces resulta difícil, cuando no imposible, también su comprobación pericial. Roberto Albarracín, también en su manual de criminalística, de los que expresa que el borrado se lleva a cabo con una goma de tinta o lápiz, según la calidad del material empleado para la escritura manuscrita, y es la maniobra empleada, ¿no es cierto?, para eliminar parcial o totalmente el texto. Una cuestión es borrar un texto, un párrafo entero, y otra cuestión sería localizar el campo gráfico, sería el sector de borrado. ¿Sí? Incluye una palabra, una letra, sería distinto el resultado y sería más la investigación. ¿Alguna pregunta con respecto? ¿Lo entienden? Perfecto. En este caso, por ejemplo, yo lo voy escuchando, pero esto es sobre el borrado de la tinta, el borrado y las huellas que quedan en el papel, las marcas que quedan en el papel. Las mismas técnicas se pueden utilizar cuando usted escribe para lo que queda abajo. Por ejemplo, encuentra un papel que tiene las marcas. Esas serían indentaciones por la presión ejercida al escribir, ¿no? ¿Se pueden usar las mismas técnicas para poder descifrar lo escrito? Sí, por iluminación rasante, ahora lo vamos a ver. Esas son las indentaciones que van dejando, es decir, supongamos que usted firma todos los documentos una misma vez y tiene una presión escritura. Esa presión va a ir quedando en los recibos de abajo, ¿no es cierto? Son las huellas dejadas. Tiene que ver también por la calidad del soporte, el gramaje, ¿no? A mayor robustez, menor presión. A menor robustez de la hoja, mayor indentaciones. Es importante eso muchas veces en el estudio de firmas en blancos. Claro, ¿no?
porque cuando firman sobre un mismo talonario y van levantando, y sí, cuando firman todo en un mismo acto. Ajá. Sí, está bien las preguntas. Bueno, acá se lleva a cabo un análisis de alteración por la supresión que veníamos viendo antes y sustitución, ¿no? Y acá podemos observar, no sé si lo ven de atrás bien, la supresión del texto primitivo, ¿no? El texto primitivo me refiero al texto que fue borrado, ¿no? Y un agregado con un bolígrafo corriente, ¿no es cierto?, de otra palabra. Acá ven, van quedando las indentaciones, la presión, ¿no?, las evidencias. Acá tenemos una letra T y mayormente las otras letras son vocales de letras minúsculas. Con otro tipo de iluminación, también rasante, podemos observar la presión escritural dejada en el papel y el agregado, ¿no es cierto?, de una nueva leyenda. Acá tenemos otras con iluminación rasante. Bueno, y ahora ingresamos al estudio de las tintas gel termosensible, ¿no? También se realizó distintos estudios en distintos recibos, ¿no? Y se lo llevó a una temperatura 65 grados, distante unos 15 o 10 centímetros del reverso del documento, sin dejar ningún tipo de rastros en el papel. Se logra que, ¿no es cierto?, suprimir la escritura con las tintas gel termosensibles, ¿no? Por radiación es el calor emitido por un cuerpo debido a una temperatura donde no existe contacto en los cuerpos ni fluidos intermedios. Acá tenemos cómo es la radiación. Puede utilizarse distintos métodos de calor, ¿no? Los aparatos esos que se secan las manos en el baño también emanan calor, ¿no? Y por convección, que es un sistema donde interviene, ¿no es cierto?, un fluido, el movimiento que transforma energía térmica entre dos zonas, la transmisión de calor de una zona caliente a una zona con menor temperatura. Y vamos a observar, si lo miramos ahí, podés ver los pigmentos desvanecidos. Pásenlo. ¿Ves a quién quiere practicarlo? Si lo van haciendo. Yo soy con limón para esta paleta. Con limón, creo que con limón escribe la hoja. Con limón, y después le ponemos... Ese era un medio de comunicación antiguo. Aparece, ajá. Claro, con limón es un ácido, ¿no? Usted usa un ejemplo, un elemento para escribir, puede ser un elemento impropio, un escarbadiente, y lo va mojando, Sí. ¿no? Era para escribir mensajes secretos. Escribe mensajes secretos, es como una tinta invisible, usted lo guarda, y la persona que lo recibe, entrega una hoja en blanco, le pone calor, ¿no es cierto? ¿No? Puede ser distintas fuentes de calor. Y va a ver el texto. Esa no sabía que se borraba la tinta. ¿Cómo? Sí, Y puede ahora ser con si calor, lo puede si ser lo con... ponen en la heladera, entonces aparece la letra. Claro, sí, sí. Es un tema importante para estudiarlo y para tenerlo en cuenta. La famosa tinta invisible que usaban en un momento en los colegios, que después se usaba con una luz ultravioleta. Sí. ¿Esas son las famosas principios tintas gel? ¿O no o era un mecanismo químico que lo usaban
tuvo un gran problema porque lo empezaban a machetearse y lo empezaban en hojas en blanco. No, eso es producto de la composición de la tinta. Es la composición de la tinta. Estas son tintas que salieron, son termosensibles. Hay elementos termosensibles también en los cheques. Si ustedes ven en las rosetas, cambia de temperatura y también químicamente. El estudio químico que se hace, el componente químico, es para que reaccione a distintas temperaturas también. Hay un cheque donde tienen las rosetas, según otros bancos, que usted le pasa para determinar, ¿no es cierto?, la autenticidad. Le pasa el dedo, le pasa color y desaparece. Pero al momento que él saca el dedo, va apareciendo. En este caso, en esta tinta, si la ponemos, ¿no es cierto?, un tiempito en el freezer, ¿no?, 1, 2, 3 minutos, vuelve a aparecer la escritura desvanecida. A ver, lo debo tener por acá. Por aquí lo tengo que tener. Exacto. Acá tenemos las distintas etapas. Sí, acá tenemos las distintas etapas, ¿no? Cuando se insertó, ¿no? Se hizo el documento con tinta gel. Cuando se borró, miren que no deja rastros por el calor, ¿no? Y cuando se agregó otra leyenda. Si ustedes quieren ir pasando, yo les voy mostrando. ¿Les gustarían ver? Sí. Bueno, ¿quieren que pasara una hilerita o así van mirando cómo se va haciendo? Ustedes pueden, tenemos la lupa de mano, vengan, así, dale. Sí, a mí me dijeron que lo prenda y... Ahí. ¿Qué tal? Bueno. No. Bueno, este es un documento que está hecho con tinta gel termosensible, ¿no? Si vos tomás una lupa, este no fue modificado. Acá fue borrado. Puedes mirar, ¿no? Que no queda en evidencia directa, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? Mira, vení, míralo así, vas a ver 6.000. Del examen lo que se realiza es un registro fotográfico del estado, ¿no?, original, ¿no?, de borrado, utilizando temperatura y del agregado de nuevas leyendas escriturales. Que mediante el estudio directo, ¿no es cierto?, ojo desnudo, no se observaron improntas de los grafismos eliminados, y tomando el documento, inclinándolo en forma oblicua, puede observarse el halo grisáceo, ¿no es cierto?, de las pigmentaciones desvanecidas. También se procede a tomar lo que hice, fotografía, ¿no es cierto?, a 45 grados de inclinación, pudiendo observar los indicios descritos. Acá si lo pueden ver, acá se observan los indicios descritos, pero están en forma muy clara. No dejan rastros, se utilizó temperatura sin tocar el documento, hay 15 centímetros del reverso, ¿no?, y no se logran establecer surcos de presión.
Acá tenemos otro documento donde se observan los elementos. Acá tenemos la escritura subyacente, los pigmentos desvanecidos. No sé si lo ven. No sé si tendríamos que apagar esta luz, ¿no? Acá tenemos con inclinación el documento, el agregado de 18.000, ¿no? Y la cifra sustituida 15.000. Acá tenemos también con luz oblicua la escritura subyacente, que fue alterada, ¿no es cierto?, por temperatura, y el agregado de una nueva leyenda, lo mismo que en la cantidad en pesos, en letras, donde se observa perfectamente, no sé si lo pueden ver, la logrización. Aquí también. Total en mercaderías. Otro documento también con las alteraciones, donde permite, ¿no es cierto?, por contraste, observar perfectamente, ¿no?, la escritura desvanecida, los pigmentos desvanecidos, ¿no es cierto?, de los distintos trazos escriturales, ¿no?, y la reinserción de una nueva leyenda. Nuevamente, otra fotografía. Acá donde se observa la cifra, los pigmentos desvanecidos de la letra 10, 1000. Acá también la escritura primitiva. También 6.000 abajo, 1.600, la escritura que fue sustituida en cantidad en pesos. Aquí también otro pagaré, donde se cambió también la forma de pago, que no era pago definitivo sino en mercaderías. Y se va viendo, si pueden observar ustedes por contraste, la escritura sustituida y la escritura agregada. Otro documento, acá se ve perfectamente. Y el contraste, como le digo, del cambio de nombre también. ¿Lo van observando? Acá se ve mejor. El contraste, los pigmentos desvanecidos de la escritura subyacente. Se tiene que trabajar en un cuarto oscuro, ¿no? La cámara digital tiene que estar en modo full spectrum, ¿no es cierto? Como le dije, sin el filtro que protege el sensor para que lo entiendan mejor, ¿no? Y se trabaja con distintos filtros. Muchas veces se puede trabajar con un filtro de 680 nanómetros. Es infrarrojo, trabaja más allá del espectro electromagnético. El espectro electromagnético está entre 400 y 700 nanómetros, ¿no? Para abajo tenemos toda la que es la región del ultravioleta, y arriba de los 700 nanómetros, arriba del rojo, tenemos todo lo que es infrarrojo, de los 700 al 1100, ¿no? Entonces se debe trabajar con distintos, se va practicando con distintos filtros, a ver cuál es el más apto, ¿no es cierto?, para tomar la fotografía y ver si realmente las tintas son permeables al infrarrojo o no, ¿no? Lo que produce, ¿no es cierto?, esta fuente monocromática es una fuente de excitación, ¿no? Se excitan los electrones,
¿no?, de la sustancia que compone la tinta, ¿no?, y permite realizar una fluorescencia sobre los trazos. Al tener distintos entintamientos o distintas tintas, vamos a tener distintas respuestas espectrales. Acá tenemos los medios, como yo le dije, el laboratorio oscuridad, el instrumental lumínico y fotográfico. Acá tenemos la columna vertical donde está montada la cámara fotográfica con un filtro infrarrojo y con una luz azul verde, que es de 505 nanómetros, para permitir realizar un trabajo de fluorescencia infrarroja a través de una fotografía pericial profesional. Acá tenemos los LED, módulo LED, que son módulos LED de 505 nanómetros, y nos va a permitir realizar el trabajo de luminiscencia que explicamos. Los distintos filtros de nuevo, y acá tenemos el espectro electromagnético para trabajar dentro de los 400 a los 700 tenemos todo el espectro visible, ¿no? Más allá de los 700 al 1100, lo que va a captar la cámara es todo lo que es infrarrojo. Si tenemos 400, de los 400 nanómetros para aquí, para abajo sería todo lo que es las fuentes ultravioletas, iluminación ultravioleta. Bueno, y acá tenemos, ¿no es cierto?, cómo se hace la fotografía por luminiscencia infrarroja. La columna vertical, ¿no es cierto?, vertical, donde se acopla la cámara, ¿no? La cámara tiene un filtro IR. Acá tenemos el documento, ¿no?, la luminiscencia, ¿no?, a través de una luz. Se puede utilizar un filtro también, un filtro Corning 9780, pero mayormente se utilizan los módulos LED monocromáticos, que hacen una muy buena iluminación en los 505 nanómetros. Este es el esquema de cómo realmente se toman las fotografías por fluorescencia infrarroja. Bueno, la fluorescencia, que decimos que es un elemento relevante en el estudio pericial, ya que algunas sustancias se estimulan, ¿no es cierto?, al recibir energías, al provenir de una fuente luminosa de alta potencia, que la absorben y la convierten en una longitud de onda más larga, con menor potencia, y que la conocemos como lo que se llama fluorescencia. Y las propiedades de absorción y reflexión de esta sustancia depende de las propiedades moleculares, sus enlaces, y no tanto de las propiedades atómicas de los compuestos de la tinta. Bueno, acá tenemos, mediante este examen, bueno, aquí no se ve, acá podemos ver la fluorescencia que se produce, ¿no?, en las escrituras sustituidas. En este caso también se ve más tenue, ¿no es cierto?, las cifras sustituidas, ¿no?, donde produce fluorescencia. Aquí tenemos otra, y se culmina la labor tratando los documentos, ¿no es cierto?, con temperaturas inferiores, ¿no?, a menos de 15 grados, y a los pocos minutos de retirado se lo lleva a temperatura ambiente, donde se observa que los pigmentos desvanecidos volvieron a reaparecer. Bueno, vamos a trabajar en el taller un poco con estas cosas. Van a ir pasando, o yo le voy dando las muestras y ustedes la van mirando, ¿no es cierto?, y que a medida que pasa el tiempo, como distintas horas y semanas, también puede borrarse, pero dejando numerosos vestigios de la acción. Es decir, que a medida que va pasando el tiempo, menos son las posibilidades de éxito y más son las evidencias que van apareciendo, ¿no es cierto?, en la superficie del papel.
Las tintas de gel fueron eliminadas del soporte aplicando una fuente de calor en el reverso del documento para su eliminación sin tomar contacto ni dejar evidencias en el soporte. Lo único que se observa, ¿no es cierto?, que son los pigmentos que están desvanecidos y que pueden volver a su originalidad si se lo lleva a una fuente de temperatura a menos de 15 grados, como puede ser un freezer. Y la remoción puede detectarse observando el documento en forma oblicua, donde podremos visualizar cuáles eran los pigmentos desvanecidos por la fuente de calor. También en el examen pericial se realizaron estudios de luminiscencia infrarroja, logrando restaurar la escritura subyacente, lo que estuvimos viendo. Y como cierre, ¿no?, las alteraciones sustitutivas realizadas con tintas termosensibles lograron pasar desapercibidas sin dejar indicios, lo que se diferencia de las tintas borrables que dejan el sello de una operatoria mecánica. Eso más o menos es la diferencia que llegamos a tener, ¿no es cierto? Si bien ambas pueden ser borradas por fricción, ¿no?, pero en las tintas termosensibles se evidencia mucho menos, ni quedan indicios, ¿no es cierto?, si se la trabaja por temperatura, que puede ser por el dorso o por el frente también, ¿no? Es decir, no quedan elementos. Sí, se pueden observar, no de forma directa, sino en forma oblicua, los pigmentos desvanecidos de la tinta. Bueno, ¿algunas preguntas sobre el tema? ¿Cuál es el pigmento de la tinta a la hora de producirle calor? ¿Cuál es el pigmento que hace que se desaparezca? ¿Cuál es el componente que hace que se desaparezca la tinta? Esos son compuestos que están dentro de la tinta, por eso lo leí de forma informativa. Y no hay uno en especial, digamos. Tiene que haber uno en especial, ¿no es cierto?, que produzca eso. Pero vos fíjate que son tintas, normalmente son tintas reservadas, ¿no es cierto?, y ya habría que realizarlo a través de un análisis químico para ver cuál es el componente que produce ese desvanecimiento, ¿no? Si bien esta presentación estaba destinada a lo que es la remoción, ¿no es cierto?, y la restauración por los medios físicos y mecánicos. Sí, lo que vos me decís corresponde a una sustancia, por la cual yo lo pasé de forma ilustrativa cómo están realizados los componentes, ¿no es cierto?, que produce ese desvanecimiento. Que directamente, ¿no es cierto?, un químico, un profesional químico va a saber, ¿no es cierto?, determinar cuáles son ese componente que produce el desvanecimiento.